Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Una vez más vamos a ponernos en pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que busque conmigo, por favor, la carta a los Efesios, capítulo número 6. Carta a los Efesios, capítulo número 6. Y hemos titulado al sermón de esta noche, obediencia y honra a los padres. Obediencia y honra a los padres. Efesios capítulo número 6, versículos del 1 en adelante. Y cuando haya llegado por ahí me lo hace saber con un fuerte amén, por favor. Con un fuerte amén, por favor. Más o menos. ¿Se ha fijado cuando lo deja el bus a usted? Usted no le dice, hey, páreme, me quiero bajar. No, usted le grita. Ya lo tiene, ¿verdad? Hoy sí, ahí estamos. Efesios capítulo número 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oramos a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque una vez más podemos venir a tu presencia, Señor, porque podemos llegar hasta lo más íntimo de tu morada para poder ser instruidos, para ser enseñados. Oramos para que tú puedas sensibilizar nuestros corazones, que tú puedas limpiar nuestras mentes, renovar, Señor, nuestro entendimiento, y que tu palabra que hoy escuchemos, Señor, pueda ser vivida por cada uno de nosotros. Oramos también por aquellos que no te conocen, para que tú nos des el privilegio, Señor, de poder ver el milagro de la salvación esta noche en tu casa. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Obediencia y honra a los padres. Antes de iniciar, quiero hacerles unas preguntas. Y la pregunta que quiero hacerles esta noche es, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos? No, levante la mano, pues quiero ver si es cierto. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos? Va. O sea que todos somos hijos. Eso significa que el mensaje es para todos nosotros. Gloria al Señor. Fíjese, déjeme contarle que Pablo inicia a dar unas instrucciones muy detalladas o muy generales acerca de cómo tiene que ser el comportamiento de nosotros como creyentes dentro de la intimidad de nuestra casa. Pablo está dando instrucciones a aquellos creyentes de su época, del primer siglo, aquellos primeros creyentes de la época, para enseñarles que el comportamiento que ellos tenían que tener tenía que ser el mismo tanto en su iglesia o en su casa o donde era la reunión y donde ellos vivían, que era en su casa. ¿Por qué Pablo hace mucho énfasis en esta instrucción? ¿Sabe por qué? Porque había la probabilidad que en aquella época también sucediera el fenómeno que pasa hoy en nuestros días. Y el fenómeno que ocurre hoy es el siguiente. Y es que nosotros, los creyentes, aquí adentro somos una cosa y allá en la casa somos otra. Entonces Pablo se ve en la necesidad de poder enseñarle a los creyentes cuál era el comportamiento de los creyentes dentro de sus hogares. Fíjense que los que conocen la palabra del Señor, aquellos que estudian, dicen que estos versículos que inician en el capítulo 5 del versículo 21 en adelante son códigos domésticos. ¿Qué son los códigos domésticos? Son códigos o son leyes que dependen de una raíz. Es en el caso de nuestro país. En nuestro país tenemos la Constitución de la República. Ya sabía usted, ¿va? De la Constitución de la República dependen todos los códigos de las leyes. El Código Civil, el Código Penal,
el Código Mercantil. Todo depende de la Constitución de la República. Pues Pablo inicia esta enseñanza a los creyentes desde una raíz que la vamos a ver más adelante, con la intención que todos podamos aprender a cómo comportarnos como hijos. Usted me dirá, pero es que mire, yo ya, mi papá, mi mamá, yo ya no la tengo, aquí ya se fue para el cielo, ya está en la presencia del Señor. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero eso no le quita que usted siga siendo hijo de Dios. De una o de otra manera, siempre somos hijos. También hay que tener muy claro que el concepto de casa o de hogar que nosotros tenemos hoy es totalmente diferente al concepto de aquella época. Aquella época, la casa o el hogar estaba conformado por los papás, estaba conformado por los hijos y estaba conformado por los siervos o por los esclavos. Ese era el hogar de aquella época. En nuestro tiempo es totalmente diferente, porque hoy en nuestra casa está conformado por papá y mamá, si es que hay papá, los hijos, en otros casos la abuela, el abuelo, el tío, la tía, el sobrino y todo el árbol familiar, ¿verdad? En una sola casa. Es por eso que es totalmente diferente el concepto de hogar que tenían en la época en que fue escrito la carta a los Efesios al que nosotros conocemos hoy. Es por eso que tenemos que aprender muy bien cuál es la enseñanza para cada uno de nosotros en esta época. Desde el capítulo 5, versículo 21 en adelante, también podemos ver que inicia a dar unas directrices generales. Por ejemplo, si usted ve el versículo 22 del capítulo número 5, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así dice, ¿verdad? No dice nada más después acerca de las mujeres. Eso no significa que la mujer no tenga otras responsabilidades aparte de someterse al marido. En el versículo número 25 del capítulo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Solamente eso dice. No nos está diciendo absolutamente nada más. Eso no significa que la única responsabilidad del hombre sea amar a su mujer. Porque déjeme contarle que de amor solo se viven los 3 primeros días del matrimonio. Después ya no, ya chilla la tripa. Por más que quiera, ya no se puede. Igual en el versículo 1 del capítulo 6. Aquí vemos cómo Pablo se dirige ahora hacia los hijos, diciéndoles lo siguiente. Les dice: hijos, ¿qué les dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso no significa que la responsabilidad de nuestros hijos sea únicamente de obedecer a nosotros como papás. Ellos tienen otras responsabilidades, aparte de todas las que la Biblia nos menciona. Fíjese, el llamado es para los hijos. Quiero recordarles que en el tiempo en que fue escrito este mensaje, esta carta, también la forma de la familia era totalmente diferente, porque anterior, en aquellos tiempos, la familia era formada o dirigida por el papá. O sea, había un patriarcado. Todo giraba alrededor del papá y de los hombres de la casa. Que aquí no diga hijos e hijas, no significa que tampoco el mensaje no va dirigido a las hermanas, que también forman parte de la familia del Señor, sino que como en aquella época había un patriarcado, o sea, todo giraba alrededor de la cabeza del hogar, y la cabeza del hogar en aquella época era el hombre.
Hoy nos es muy difícil nosotros los hombres poder hablar con autoridad acerca de ese tema, pero hay muchas de nuestras familias que hay excepciones. Por ejemplo, hay familias en las cuales que no han sido criados por los padres, han sido criados por los abuelos, por los tíos o por cualquier otro familiar. Habemos otros que no fuimos criados por papá y mamá, sino por la mamá o por el papá. Eso no nos exime a nosotros, no nos exonera a nosotros de la responsabilidad de obedecer a nuestros padres. Claro, cuando nosotros decimos obedecer a nuestros padres, lo primero que se nos cruza a la mente como hijos, a los que ya tenemos una edad ya madura, lo que muchos piensan es: ¿cómo voy a obedecer a un padre que fue alcohólico? ¿Cómo voy a obedecer a un padre que la enseñanza que nos dio fue de maltrato familiar? ¿Cómo obedecer a un padre que nunca estuvo presente o que nunca hizo la función de un papá? Si usted se da cuenta, la Biblia no nos da la oportunidad de poder meter nuestros pensamientos dentro del texto. Porque si nos dieran la oportunidad de decir, o que el texto dijera: hijos, si sus padres han hecho un buen trabajo, una buena función como padres, entonces obedézcanlo. ¿Para qué no dice así? ¿Cómo dice? Hijos, obedeced. No es tampoco ninguna sugerencia, es un mandato. Más adelante vamos a ver el por qué tenemos que hacerlo, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mandato de la palabra del Señor para nosotros es que podamos mostrarle obediencia a nuestros padres. Yo me recuerdo que mi mamá me decía: yo no me crié con mi papá biológico. El ejemplo que yo tuve de él fue duro, fue terrible. Él fue alcohólico. Yo fui testigo muchas veces de cómo él golpeaba a mi mamá. Yo en muchas ocasiones, yo siendo un pequeñito de quizás 7, 6 años, 8 años, ya ni me acuerdo, que yo me le paraba enfrente y yo le decía: algún día voy a crecer y te la vas a ver conmigo. ¿Y sabe qué me decía mamá? No seas así, es tu papá. Claro, yo a esa edad yo no entendía. Tampoco le puedo decir yo a usted que lo he perdonado, porque ni yo sé si lo he perdonado o no, pero estoy trabajando en todo eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay detalles en los cuales nosotros tenemos la oportunidad de poder desviarnos de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que hay consecuencias muy duras y muy difíciles, las cuales van a ser la consecuencia o el resultado de no someternos a la que la Biblia dice. Por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes, y los jóvenes ponen como excusa o lo que ellos dicen es que nosotros como papás no los entendemos a ellos. ¿A cuándo se lo han dicho alguna vez? Es que vos no me entendés. Y es al revés. O sea, nosotros sí entendemos porque ya pasamos por ahí. Los que no entienden son ustedes. Por eso es que la Biblia nos dice: miren, hijos, tienen que obedecer a sus padres en el Señor. Pero ¿por qué hay que hacerlo? Vamos a ver una razón por qué hay que hacerlo. Vea, después de la coma que dice, ¿por qué dice? Porque esto es que es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? La obediencia a los padres es un acto que Dios lo toma como justo.
O sea, no es que nosotros como papás lo estemos pidiendo, no, es que Dios está mandando obediencia porque Dios dice que es justo. O sea, aquí no es que nosotros como papás exijamos, mira, obedeceme porque yo voy a decir si es justo o no. No, es que quien decide es Dios, porque Dios dice, bueno, obedezcan en el Señor porque esto, la obediencia, es justo. Yo cuando vivía con mi mamá, hermano, yo nunca me preocupé por un recibo de la luz. Yo nunca me preocupé por un recibo del agua. Yo nunca me preocupé por si ellos habían comido o no habían comido. Igual la juventud de ahora. El cipote solo le llega, le pide a usted y no sabe si anda o no anda. Mire, pero hoy está terrible, hoy está más tremendo. Porque hoy un cipote no quiere poner zapatos del centro. No, Dios guarde, le van a salir ampollas, dice. Le van a salir callos. La Biblia nos invita a nosotros a obedecer porque esto es justo. Yo le voy a dar mi ejemplo porque no puedo hablar de otra persona porque yo no conozco su vida, conozco la mía. Yo hoy cuando veo a mi mamá y yo la veo, no hombre, si es que esa mujer yo a veces me la como a besos, porque hoy entiendo cómo le costó a esa mujer criar 3 varones. 3 varones, ni una hembra, 3 varones. Y nosotros los hombres somos ásperos, somos duros, somos rebeldes, somos necios. ¿Y por qué las mujeres dicen amén? Pues no se quedan atrás las hermanas, no se preocupen, no se quedan atrás. Entonces, yo cuando la veo, yo digo, bueno, ¿cuánto esfuerzo tuvo que haber hecho? Ustedes o nosotros como hijos, tenemos que obedecer a nuestros padres porque es justo. Dice, ¿por qué es justo? ¿Sabe por qué es justo? Porque nuestros padres, a cómo pudieron, nos alimentaron por mucho tiempo. Usted se quejaba que solo frijoles, que solo pollo, que solo arroz, pero lo alimentaron. Le pusieron zapatos en sus pies. Cuando usted estaba enfermo, sus amigos nunca salieron con usted al hospital, ni sus conocidos, ni los que le dan like en Facebook. No. Usted pone ahí en el estado del Facebook, pone que está enfermo, y lo único que hacen es darle like. No dice, mira, te voy a mandar un par de acetaminofén para que te sientas mejor. Mira, ya fuiste a pasar consulta y no has ido, te voy a llevar yo. No, ¿a qué no? ¿Quién fue? Su mamá, su papá. Yo me acuerdo que en la época de rebeldía, cuando que andaba haciendo yo locuras, cuando estaba en la escuela, quien la que llegaba a poner la cara enfrente del padre Esteban era mi mamá. Y ese señor era duro. Padre Esteban, ahí de la escuela parroquial de Ciudad Delgado. ¡Ja! No, hombre, uno tenía que entrar de rodillas delante de él, porque no, él lo arrodillaba a uno. La obediencia a nuestros padres es un acto de justicia para con ellos. Pero también la Biblia sigue diciendo lo siguiente. Versículo número 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice eso? Porque es el primer mandamiento con promesa. O sea que aparte de la obediencia está la honra hacia los padres. Aparte de la obediencia, del sometimiento de nosotros como hijos, está poder honrar a aquellos que un día o en más de alguna ocasión dejó de comer para que usted y yo pudiésemos comer.
Claro, los hipotes de hoy no entienden de eso. Porque gracias al Señor, después que lo conocimos a Él, ha sido totalmente diferente. O sea, no, hombre, sus hipotes y los míos, no, hombre. Ellos que van a andar sabiendo de dejar de comer un tiempo. Y no comen porque no quieren, pero no porque no haya. Pero usted y yo, ya puedo decir con autoridad, los que ya cruzamos los ENTA, sabemos qué fue eso. Que en vez de comprarse usted un par de zapatos que ya no le aguantaban, mejor le compró la leche al cipote. Entonces dice la Biblia, bueno, hay que honrar a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa. Un detalle que no quiero dejar pasar por alto es que eso, lo de honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que le fue dado directamente a Moisés. ¿Se recuerda usted? Ahí en Éxodo, que le dieron los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted? No se acuerda si toda la serie vio usted en Canal 2 y dije que no se acuerda. Pues en Éxodo encontramos cómo Dios le dio a Moisés este texto. Si usted va conmigo, por favor, a el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Éxodo 20, 12. Lo traigo por aquí porque quiero que vea un detalle muy pequeño, pero interesante. Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa fue la primera vez que Moisés recibe el mandamiento. Hoy quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Libro de Deuteronomios, adelantito de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Capítulo número 5, versículo número 16. Dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es la segunda vez. Allá en Efesios capítulo 6, versículo número 2, encontramos la tercera. Vuelva conmigo a Efesios, por favor. Espero que haya puesto atención porque después de leer Efesios le voy a hacer un examen. Oiga. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Le hago una pregunta. ¿Está de la misma manera que está en Éxodo? ¿Va que no? ¿Está de la misma manera que está en Deuteronomio? ¿Y por qué me dije que no? No, sí es cierto, no está escrito igual. Eso, me dice usted, yo me pregunté, bueno, ¿y qué es lo que sucede pues? La idea no se pierde, porque siempre la idea es honrar a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. La idea no se pierde, pero hay palabras que hacen distinto cada versículo. Podríamos nosotros decir que en Efesios capítulo 6 es la tercera versión de aquel mandamiento que le fue dado a Moisés. Pero ¿por qué ocurría esto? Esto es lo que yo aprendí hoy. ¿Por qué pasaba esto? Porque en aquellos tiempos nadie tenía el privilegio de tener un ejemplar de la palabra de Dios en las manos. Cuando Pablo estaba redactando Efesios, él no pudo decir, bueno, aquí voy a meter lo que dice Éxodo. Voy a ir a la Biblia, voy a buscar Éxodo y voy a hacer un copy-paste. Pablo no tenía Biblia.
no podía hacer eso. Y como la enseñanza en aquellos tiempos era por medio de la vía oral, cuando las personas se congregaban en la sinagoga, ahí se leía la Torá, se leían los libros de la Biblia. Y ahí el que lograba escuchar y captaba la idea, iba y la transmitía. Fíjate que hoy oí que hay que honrar, que obedecer y honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Claro, no lo dijo como estaba escrito allá en la sinagoga, pero transmitió la idea. Es por eso que Pablo aquí, él recuerda lo que escuchó y lo escribe. Por eso es que no lo pudo hacer de una manera idéntica. Ok, si hay que obedecer, si hay que honrar, ¿qué sucede con nosotros? Si lo hacemos o hacemos caso omiso de eso. Si usted ve, por favor, el versículo número 3, vamos a darnos cuenta porque a muchos de nosotros nos ha ido mal, fíjense. Versículo número 3 de Efesios capítulo 6. O sea, obedecer y honrar a nuestros padres tiene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Para que te vaya, para que le vaya ¿cómo? Bien. Así que a todos aquellos que aún están bajo el poderío de sus padres, si ustedes tienen proyectos, tienen sueños, tienen carreras, tienen anhelos, les voy a dar una clave. Si quieren que todo les salga bien, hay que obedecer y honrar a los padres. Porque al hacer eso que dice la Biblia, para que te vaya bien. Si usted está emprendiendo planes, si usted está emprendiendo proyectos y es un gran rebelde, hermano, déjeme decirle que lastimosamente no le va a ir tan bien. ¿Cómo podría irle? Claro, usted puede alcanzar muchas cosas, pero sería totalmente diferente si pusiéramos en práctica lo que la Biblia dice. Fuera totalmente diferente. Es por eso que en toda la Biblia usted se va a dar cuenta que el llamado de Dios para el pueblo, ¿cuál es? Obedezcan, hónrenme. ¿Y usted cree que Dios gana algo con que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él? No, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono y nunca se va a mover de ahí. Los beneficiados somos nosotros. Amén. Así que nuestra lucha o nuestro esfuerzo tiene que ser por obedecer todos los días de nuestra vida. Hermano, pero fíjense que yo obedecí ayer y hoy y mañana y el miércoles y el 2025 y no ha venido Cristo. O sea, si usted y yo tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos proyectos que queremos alcanzar, ahí está escrito que para que nos vaya bien. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Para esto vamos a necesitar esforzarnos todos los días. Para esto vamos a tener que ser valientes todos los días, para no rendirnos delante de la tentación ni del pecado. Hay que obedecer y honrar para que todo o para que nos vaya bien en nuestra vida. Si usted y yo, hermano, si usted y yo hubiésemos conocido este versículo de la Biblia hace muchos años atrás, yo creería que nos hubiéramos ahorrado un montón de sufrimiento. Por lo menos un descuento del 50% no hubieran hecho. Pero también hay otro detalle por ahí. No es solo que te vaya bien. Vea que dice después de la coma: y seas de larga vida sobre esta tierra. Usted quiere llegar a viejo, aprenda a obedecer y a honrar a sus padres.
Usted quiere llegar yo no sé a cuántos años quiere llegar usted, pero yo quiero romper la barrera del tiempo. O sea, si usted quiere una larga vida sobre esta tierra, y mire, esa larga vida que la Biblia habla, no es que usted vaya a llegar a viejo y todo tosigoso. Así, claro, hay enfermedades que vienen por ya la edad, pero yo veo, hermano, señoras, mira, hermano, el día de la campaña, que tuvimos la campaña médica, hermano, está un anciano. ¿Cuántos años tenía, hermana Antonia? ¿80 y cuánto? 87, creo yo. 87 años, hermano, y era mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, hermano, hasta yo salí convertido de ahí. Hermano, 87 años. Y los jóvenes de ahora amanecen dormidos y amanecen rendidos. ¿Y por qué no te querés que levantar? Es que me siento cansado. Imagínense. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a los 30? Esta enseñanza de la palabra de Dios es para que nosotros podamos sacarle el provecho que tiene para nosotros. El provecho es que Dios tiene buenos planes para nosotros. Dice la Biblia que los planes de Dios para nosotros son de bien y no son de mal. Nosotros hemos estropeado muchas veces los planes que Dios tiene para nosotros. Así que cierro con esto. A todos aquellos que aún están bajo el dominio de los padres, déjeme decirle que la Biblia enseña que hay que obedecer y honrar a los padres. Sé que cometemos muchos errores. No somos perfectos. ¿Cuántos papás se han equivocado alguna vez en la vida? No somos perfectos. Eso lo va a conocer cuando usted tenga a sus hijos. Pero mientras tanto, practiquemos la palabra del Señor para que todo nos vaya bien y seamos de larga vida en esta tierra. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.